podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre en este su programa que tiene que ver con docencia, con ser maestro. Y pues me da un tremendo gusto y un tremendo placer poder grabar este episodio en este momento de mi vida donde tuve una importante regresión, porque bueno, siendo creyente o no, pues muchas veces venimos de vidas pasadas. Entonces me agarró una melancolía respecto a cómo fue mi vida pasada. Podrán decir lo que quieran de las bebidas, pero a mí me ayudó a llegar a ese punto el hecho de que me eché unas cervezas y me ayudó sorpresivamente. Muchas veces las bebidas son conocidas por hacerte entrar en estados emocionales. Entonces como que subestimamos o sobrevaloramos eso y creemos que nada más pues es un momento de éxtasis por la bebida, pero por algo nuestros ancestros tomaban bebidas, hay que decirlo, embriagantes o bebidas estimulantes que te hacían entrar en un estado catatónico, o no sé decir bien la palabra, pero es un estado en el que te metía en trance con los dioses, por ejemplo, con las cosas que tienen que ver con tus ancestros, con tu vida pasada. Entonces, viéndole el lado muy cultural del asunto, obviamente incluso en Jesús se usaba esa parábola o esa enseñanza de que él ofrecía lo que es un vino que incluso se practica en las iglesias, en el que tomamos vino. De hecho, el papa o la persona o el sacerdote que se para enfrente llega a tomar ese vino. Como simbolismo, como sea real o no, de que realmente haya vino en esa copa, simplemente pues es un reflejo de nada más que la parte de la Biblia que habla donde Jesús pues bebía vino con sus apóstoles. Entonces, viéndole en el asunto más sagrado, en el asunto de ritual, de una experiencia religiosa, estrictamente religiosa, pues sí, vemos incluso en la sociedad actual que el papa, el sacerdote o el encargado de la misa nos hace comer la oblea. Él mismo se toma el vino, sea verdad o sea mentira, en modo de simbolismo, pero es una forma de decir en que esa bebida, pasándolo al terreno y al ritual como debe de ser, es un momento sagrado donde tú puedes conectar o tú puedes incluso sentir emociones que de otra manera tú las tenías bloqueadas, y de esa manera se libera en ti un fuego o un recuerdo de tu vida pasada o de cosas que tenías por ahí guardadas y que no las expresabas. Entonces, si le sabes meter el asunto de la sabiduría y lo que es el recuerdo, y sobre todo si te hace recordar experiencias de regresión, que fue lo que me pasó a mí, créeme que es una experiencia onírica o como le queramos llamar, donde escepticismo como sea, donde hay una entrada de conciencia muy interesante, la cual quiero compartir el día de hoy. Y pues bueno, dándoles la bienvenida a este episodio, pues quiero iniciar con una serie de cosas que
me han estado sucediendo en mi caminar, así lo veo yo, en la experiencia que me toca vivir el día de hoy. Tuve regresiones, tuve cosas, experiencias y sobre todo lo que dicen es que cuando te llega una catarsis, una crisis o lo que sea, de una emoción fuerte que te hace llorar o que te hace recordar ciertas cosas que a veces no tienen que ser siempre forzosamente conocidas, sino que tienen que ver con el hecho de que incluso llegas a recordar o a agradecer o a condenar o lo que sea por cosas que pasaron en tu vida pasada. Y sé que es un tema complicado, es un tema tabú, es un tema que la gente en cuanto oye esa palabra inmediatamente cambia de canal, no le parece para nada atractivo, simplemente es escéptico, no cree y deja de escuchar, por ejemplo, el podcast, ¿no? Pero así nuestros ancestros tuvieron sus momentos donde ciertas bebidas, por ejemplo, la serie Wakanda de Marvel, pues es un recopilatorio de precisamente lo que las tribus hacían para conectar con los ancestros, o sea, hasta ese punto llegaba, donde inducían bebidas o vamos a ponerle un nombre estupefacientes por no decir drogas, pero sí había una bebida sagrada que te inducía a un estado del ser en el cual tú podías hacer una regresión o te abría a una conexión especial con el ser querido que pues falleció, que te permitía conectar con los ancestros en el más allá, en lo que duraba el efecto de la bebida. Nada más que en este momento, en esta época, pues le hemos tergiversado y le hemos dado otro enfoque erróneo a mi parecer de lo que realmente constituye el ritual de las cosas que hacemos. Entonces no nada más tomar cerveza es ponerse, pues como decimos en México, pedos, ¿no? O sea, si realmente sabes utilizar la bebida y lo aterrizas en un ritual, realmente es un periodo de regresión, de reflexión, de arrepentimientos, de sentimientos encontrados que se encuentran, se entrelazan, de cosas que no habías liberado antes y que en ese momento de repente salen como tentáculos en descontrol y luego de repente te revelan cosas, ¿no? Entonces, si sabes utilizar el lenguaje ritual y lo ves de esa manera, y tú llegas a consumir este tipo de bebidas para ese propósito, no nada más como un sábado de la noche con los amigos y ya, que lo único que hacemos es emborracharnos y ya está. O sea, si realmente le metes la parte de ritual que nuestros ancestros utilizaron para inducir ya sea en un coma, en un trance, en una regresión, entonces te das cuenta pues que este tipo de técnica, ya sea por hierbas que se hicieron líquido o incluso cosas inhaladas, pues ayudaban a meternos en esta cuestión del ser, ¿no? Del estado de conciencia al cual podíamos aspirar. Y entonces el tema de hoy tiene que ver con precisamente va ligado al tema de la forma de ser, pero visto con un enfoque en el cual si tú te preguntas por qué se repite lo mismo contigo, te puse el ejemplo de mi señor Parte que él prácticamente dijo, no es que es por tu forma de ser, si a cualquier lugar al que vas te pasa lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces es un momento, un periodo en el cual hacer la reflexión necesaria, porque aquí lo que se trata es precisamente de ser honestos con uno mismo y ver qué conductas o qué cosas te llevan a los mismos resultados.
La forma de ser es algo como una serie de sucesos dentro de ti, de ciertas sensaciones, sentimientos y pensamientos que como están muy arraigados, se repiten y se repiten y se repiten. Y aquí lo interesante es que muchos de ellos no sabes de lo que tratan, o sea, simplemente corren en automático. Entonces, por ejemplo, si fuiste abusado o abusada, alguna situación así en la que te hayan afectado en tu autoestima de cierto modo, eso se va a manifestar. Y esto me lleva a una anécdota que les voy a compartir. Aquí obviamente las personas que se conectan al podcast pues tienen como que la exclusividad, ¿no? Y automáticamente mi confianza, ¿no? Obviamente nunca revelo la identidad de las personas con las que estoy hablando respecto al ejemplo, ni tampoco doy direcciones y pues, o sea, no doy nada que delate. Y esto tiene pues una increíble y una importante razón. Entonces, yo tenía un local de cómputo. Eh, yo ya había visto una persona que trabajaba pues con un ex cliente que yo tenía. No digo que en paz descanse, pero como sí hizo mucho fraude en cuanto a terrenos y esas cosas, es una persona que cayó preso porque llegó a vender terrenos que no eran de él. Pero bueno, le llegué a conocer una secretaria que sí, o sea, estaba como quería, o sea, definitivamente el cuerpo de los sueños de cualquier hombre. Yo la llegué a ver porque llegó a ir el señor hacia mi local y ya me la presentó y todo, me la presentaba, no así como de, mira, es fulana de tal, sino simplemente pues ahí estaba, lo acompañaba él. Y una de las cosas que yo me fijé era un patrón en el cual pues él como que la presumía o como que hablaba de ella de tal modo que pues ella se sentía halagada, ¿no? Y lo reflejaba en la forma de mover su cuerpo. Entonces llegó un punto en la conversación donde ella se dio vuelta como si modelara y pues el señor se le quedaba pues viendo lascivamente, ¿no? Y pues usando la técnica consciente e inconsciente de alabarla para que ella hiciera y se comportara de esa manera. Entonces ya después me llega la sorpresa de que ella de repente, me acuerdo que yo estaba abriendo la cortina de mi local y ella se me apareció así de repente, se me puso así enfrente. Y bueno, como todo buen hombre caballeroso, pues no es tu intención, claro está, pero pues el instinto llama en el sentido de que te hace voltear a veces a lugares donde no debes o no deberías. Entonces en cuanto ella se me pegó, casi cuerpo en cuerpo, pues yo me le quedé viendo pues ahí en la zona de interés de todo caballero, ¿no? Lo manejo así porque no quiero que se oiga vulgar, pero pues ahí estuve concentrado en la zona del pecho. Y ya luego me llegó diciendo que si yo no le ofrecía trabajo porque pues ya se había salido con el señor. Y ya en ese momento, como yo no soy de los que se aprovechan, la mera verdad, de las mujeres, por mucho que esté la necesidad fisiológica, lo primitivo, lo que quieran, pues no, en ese momento, lo primero que me vino en pensamiento fue decirle que pues no, pues porque pues yo no podía, pensando en mis adentros, permitirme el lujo, el privilegio de tener un empleado, una empleada, sin poder yo pagarle realmente lo que merecía por su tiempo y su trabajo. Entonces fue un momento donde no estaba listo como recibir a alguien, por así decirlo.
y simplemente pues no, en ese momento pues no la podía contratar, fue lo primero que pensé. Y luego después yo me llego a sentar en el lado de mi oficina, o sea, pues donde tenía yo la máquina principal. Y ella solita me empezó a soltar una serie de tramas de cosas que le llegaron a pasar. Y ya empezó a contar experiencias que tuvo con ese señor. Entonces me dice que el señor se puso a ver videos no por enfrente de ella, pues en su oficina. O sea, ella pasaba por ahí, por lo que entendí, y él ponía ese tipo de videos enfrente de ella. Y pues no me quiero imaginar, o por lo que me acuerdo, parece ser que sí se llegó a estimular enfrente de ella. Entonces otra de las cosas que hizo, que ella me contó, fue que se abalanzaba sobre ella, no para hacerle algo muy explícitamente de contacto físico, pero sí, por como me lo dijo, lo que me dio a entender es que sí la llegó a tocar, o sí la llegó a, como quien dice, a explorar. Entonces ya dejó a la imaginación de los escuchas pues qué pudo pasar por ahí, ¿no? Como para que la chica anduviera muy afligida, porque sí, cuando me lo contó, me cuenta que fue una cosa así como de una situación que ella no podía salir y que como que se daba en resignación, de esas veces en las cuales no podías hacer nada para evitar ese tipo de situaciones, así como que yo lo vi. Y entonces pues me estuvo confesando y diciendo todo eso, ¿no? Algo de tener yo que generar ese tipo de confianza, ¿no? Entonces, ya para irle sintetizando, de repente sacó otra cosa que le pasó con un maestro, que también lo que recuerdo y que se me quedó muy grabado fue el hecho de que ella empezó a decir cosas como, no es que también este maestro, como diciendo, se aprovechó de mí, él también me, y pues a veces en el silencio entre palabras, pues deja en comunicación ciertas cosas que no podemos decir en el momento, ¿no? O no nos atrevemos. Yo obviamente pues no soy psicólogo, pero pues yo me considero una persona humana, ¿no? En el sentido de que no voy a andar revelando secretos, sobre todo si de repente me llegan, como esta mujer que pues no sé si en un momento de debilidad alguna cosa, o me tuvo confianza, la mera verdad no sé, me empezó a platicar todo eso con una confianza abrumadora, porque pues eso no se lo cuentas a cualquier extraño. Y entonces pues yo solamente escuché y la estuve ahí escuchando lo que tenía que decir. Y ya lo último que hice fue, yo tenía unas tarjetitas de presentación de un psicólogo al cual fui y dejé de ir porque la mera verdad sí me confrontó con cosas y con ciertas acciones que yo debía de tomar, como quien dice, pues para pues salir ciertas situaciones, ¿no? Que ya estaba yo postergando demasiado en mi vida. Y en ese momento pues yo dejé de ir, la mera verdad, como que ya no queriendo pues ese brinco de experiencia que él quería que yo diera. Y ya en ese momento, en esa parte, pues yo le di a esa mujer unas tarjetitas de presentación, le di una. Mira, ¿sabes qué? Le dije, ayúdate y ve a esta persona, te va a ayudar bastante a esta situación por la que estás pasando. Entonces, ¿a qué voy y a qué llego con todo esto? Que muchas veces
Y sobre todo si se acuerdan del episodio anterior de mi visita a mi antiguo hogar, donde yo les cuento esa serie en Netflix que vi de Bebé Reno, que la pueden consultar y visitar en el momento que quieran. Si tienen una cuenta en Netflix, se la recomiendo bastante. Entonces, allí hay una parte donde el comediante se quiebra enfrente de toda una audiencia completa y empieza a contar ciertas cosas muy privadas de su vida, porque precisamente pues la persona que rompió entre el público pues fue su stalkeadora, ¿no? La persona que estaba friegue y friegue y friegue con mensajes obscenos, con mensajes de que no te vas a librar de mí, y que se metió en muchos problemas porque hasta se llegó a meter con sus padres. De hecho, vi en los capítulos se ve como su padre, el padre del protagonista, no le tiene tregua y le contesta sus cosas, ¿no? Entonces, lo que da a entender la serie y lo que yo entiendo es que el padre le estaba, entre comillas, resolviendo el hecho de que él no quería lidiar con ella. Entonces, pues se la dejaba al padre, ¿no? Y el padre, pues, la insultaba y le decía de cosas. Pero realmente la moraleja o dentro de las mismas palabras del protagonista, pues es precisamente esto. Él decía que irónico, o sea, cómo ahora que me muestro vulnerable enfrente de toda la audiencia y cuento las cosas simplemente pues van a dejar de suceder porque lo único que se ocupa es que sea sincero. Entonces, regresando al ejemplo de esta chica que yo siendo un completo desconocido, me andaba diciendo lo que me dijo sin pena, pues en esa parte donde pues hablamos que pues llegan momentos en la vida donde ya no sabes qué hacer, ¿no? Y sea con un desconocido o con quien sea, pues ya sueltas la sopa de lo que te pasa. Entonces yo tomé la situación pues con madurez, nada más la escuché, no di ningún consejo y simplemente pues le di la tarjeta del psicólogo que yo había contactado para situaciones que a mí me habían pasado. Ya en resumidas cuentas lo que quiero dar a entender el día de hoy es que hay ciertas cosas o situaciones que arrastramos de nuestro pasado, cosas que nos jalan, cosas que nos hacen pensar y reaccionar de cierta manera. Incluso estamos como modificados químicamente para que a ciertos estímulos o experiencias que pasamos en el trabajo, en la vida, en lo que sea, nosotros como que nos quedamos como petrificados, no sabemos qué hacer ante cierta situación. De repente, regresando a la docencia, pues un alumno se nos pone demasiado irascible, con una energía en la cual no hemos experimentado nunca antes en nuestras vidas, y como es algo tan nuevo y no tenemos como que las tablas o las herramientas, simplemente pues nos come, nos deja frikis, nos deja en blanco. Y ahí regreso yo a una experiencia de una alumna. Esto lo pensaba como dividir o dedicar como introducción al tema central de un capítulo, pero ahora voy a aprovechar que se me vino a la mente el recuerdo. Y pues fue una situación en la cual una estudiante de una secundaria pues de repente me dice ponga fecha de entrega. Yo así de no, pero como yo tratando de justificarme, no pues ya las he puesto o como dan a entender pues no son necesarias. Y me empezó a dar argumentos así diciendo no, es que, pero tratándome como si yo fuera un menso, ¿no? No, pero es que si no hay fecha de entrega, ¿cómo quiere que nosotros sepamos en qué momento
se lo tenemos que entregar. Cuando yo sabía que eso no era problema porque pues los alumnos simplemente pues trabajan en eso y ya, y quien termina pues ya no va entregando los resultados, o sea, no tenía nada que ver en colectivo porque en colectivo me estaba funcionando muy bien no poner fecha de entrega, pero incluso aunque yo supiera que de todos modos la estaba implementando antes de que me confrontara la alumna de esa manera, las cosas como que no salían o simplemente el hecho de quedarse callado, ¿no? Como que asumir, no sé si la victimización o alguna situación por el estilo, pero simplemente pues te quedas callado y no argumentas, ¿no? Y ya ella empezó pues, a tratarme como si yo fuera un menso, como si no supiera lo que estaba haciendo. Y ya como yo seguía aferrado a pues mi forma de ver y hacer las cosas, ella empezó a golpear en la mesa y empezó a golpear de una forma tan fuerte que en ese momento la energía como la sentí fue como de pues ya, o sea, hagas lo que hagas, digas lo que digas, pues tienes que acceder, ¿no? Como que momentos en la vida donde no hay excusa pero que valga, tú quedas en ridículo, por así decirlo. No te da la fuerza y no te da la autoridad como para imponer lo contrario. Y ya se la pasó golpeando la mesa. Esto ya lo he contado en algunas ocasiones dentro del podcast en otros episodios, pero pues saben ustedes que abordamos los temas de nuevo, pero bajo otra perspectiva. Y ya lo seguía golpeando la mesa fuerte y fuerte y fuerte y fuerte y fuerte. Ponga fecha de entrega, ponga fecha de entrega. Y cualquier cosa que yo le dijera a ella, pues no la sacaba de ahí. Era como un crescendo, como una nota en la cual no podías hacer absolutamente nada, ¿no? Te tenía por completo dominado y agarrado pues de ella, ya saben qué, ¿no? Entonces, así siguió, así siguió. Y aunque yo le dije, no, pues es que ustedes tienen que ser como ellos, y apunté en dirección hacia unos alumnos que para mí eran ejemplares y trabajaban precisamente exactamente como yo lo pedí. Y ella llegó a decir, pues humildemente se veía que ahí sin esa parte se portó como más humilde o sin imponer nada, decían es que son diferentes. Pero yo tratando de decirle que así es como quería yo que hiciera las cosas, pero llegó un punto donde ya no, o sea, no, como que te absorbe la energía, la intención, y por más que quieras decir lo contrario o alguna otra cosa en la que pudieras tener razón, pues simplemente ya no sale, ya no sale, ya no sale. Entonces es una cosa muy parecida, como que te drenan, te chupan la energía y se impone otra sobre ti. Y no quiero decir para nada con esto que fue algo negativo, o sea, como que era un momento de iluminación y de verdad. Así yo lo puedo resumir en esa experiencia. Entonces se siguió golpeando la mesa, ponga fecha de entrega, ponga fecha de entrega. Cuando yo sabía que yo ya la había puesto en una o dos clases anteriores por ahí, más o menos. Ya todos los demás sabían. Entonces no me quedó otra que alejarme. Yo mismo me alejé y apunté en el pintarrón. Y ya con un talante, porque incluso me influyó en el sentido del humor que yo iba a utilizar para hablar de eso. Ya no pude ni siquiera ponerme firme en el sentido de querer levantar disciplina en el asunto. Entonces ya lo que hice, y sí, cuesta decirlo, de el orgullo, pero pues sublevado, ¿no? Como quien dice a lo que diga la alumna o el alumno. Son esos momentos que te superan. Y ya pues terminé yo en el pintarrón diciéndoles a todos de manera incluso alegre, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a implementar la fecha de entrega
para este trabajo, para tal fecha y tal hora, y lo apunté en el pintarrón. Y ya la alumna dejó de manifestar lo que estaba haciendo. Entonces fue una situación arrolladora, fue una situación donde, no sé, es como si un general o una persona te haya convencido, y tú siendo, aunque tú hayas sido el rey o el que tuviera el as bajo la manga o la batuta en ese momento, el rango, la jerarquía, entonces, pero de repente alguien llegara con una fuerza suprema a decirte, y pudo haber sido el pepenador, el que recoge la basura o quien sea, decir, ¿sabes qué? No hay que ejecutarlos, no hay que ejecutarlos, no porque quién sabe qué, no, pero eh, es que esto, es que el otro, tú le des como que la cartilla, y, y ya así sigues y así sigues, y pues pero el otro llega con una fuerza que no te explicas, y de repente pues te impone y te impone y te impone, y ya no hay manera en la que tú puedas imponer lo contrario, porque simplemente no te sale, o sea, la energía ni siquiera te llega, la energía de autoridad, no puedes someter en ese momento lo que está ocurriendo. Y bueno, todo este ejemplo que les acabo de dar, pues habla precisamente, aterriza en la parte que les quiero decir, que si por ahí hay algo que no está resuelto en nosotros, que está dando vueltas y vueltas como un bucle, y sobre todo me acabo de dar cuenta por la reciente visita que hice donde yo vivía, en mi antiguo hogar. Si recuerdan el episodio, saben, y si lo escucharon, saben a qué me refiero. Entonces ahí en esa parte pues me entenderán sobremanera, pues que uno trae cosas, ¿no? Uno debe de revisar, como dice la película Rocky 6, Sylvester Stallone, pues tengo un stuff on the basement. O sea, eso quiere decir hay cosas guardadas por ahí que tengo. Y ya a su amigo Paulie pues le dice, el personaje ficticio de la serie Rocky Balboa, de la que les estoy hablando, en Rocky 6 de Sylvester Stallone. Dice, a ver, a ver, platícame de esa zona, ¿no? De esa que dices que tienes guardadas cosas en el sótano. Y ya pues Rocky se pone sentimental y con ira, pues ¿qué quiere saber, no, sobre eso? Dice, dime qué tienes, es enojo o qué. Y él se queda, pues responde, ¿no? Con enojo. ¿Qué enojo tú dices? Y le dice Paulie, el personaje ficticio, que fue su amigo en todas las sagas de Rocky, estás enojado porque Adrián, o sea, la que fue su esposa y que se murió de cáncer, estás enojado porque Adrián murió, y porque ella te dejó, así se lo digo a decir. Y dice Rocky, y ya rompiendo en llanto casi, con la voz quebrada, no, ella no me dejó, Paulie, porque Paulie pues fue hermano de Adrián, o sea, se casó con la hermana de Paulie. Y se dice Stallone, ella no me dejó, Paulie, ella se murió por cáncer. Y ya Paulie ahí intenta calmarlo, y él saca cosas, ¿no? Que pues él no se imaginó que fuera tan difícil, ¿no? Todo esto, que se supone que debía de ser más sencillo conforme pasara el tiempo. Y tú sabes, le decía a Paulie, sabes que no debería de ser así. Y, y ya finalmente, para terminar el episodio, pues sí invitarlos a que yo llegué a una conclusión de que cosas que me han pasado en la vida, y esto se lo debo precisamente a que visité recién mi antiguo hogar, el lugar donde yo viví pues hasta los 24 años de mi vida, que pues hay cosas ahí guardadas, ¿no? Y hay cosas que yo sé que me pasaron en una tienda en la que yo fui a jugar
lo que son pues las maquinitas, como decimos en aquella época, pues que son pues videojuegos puestos en consolas, ¿no? Ya metías el dinero, lo introducías y ya empezabas a jugar. Entonces ahí me pasaron cosas que tienen que ver pues, con mi identidad, de tal modo que yo las sentía muy superfluas o que nada tenían que ver. Pero sí fueron cosas que violentaron mi integridad, hablando de la parte, pues sí, todo lo que tiene que ver, ¿no? De la parte sexual, anímica, de respeto, de muchas cosas que pueden ir implicadas que ni sabemos por qué. Y como se repitió, pues algunas veces, pues sí, marcadas, y lo relaciono, ¿no? Con lo que estoy viviendo. Y mi reciente visita a mi antiguo hogar me lo hizo ver. Entonces, sí, su servidor, pues también. Todos necesitamos mantenimiento, todos necesitamos ver qué es lo que nos pasa. Como le llegué a decir a una mamá cuando me fue a platicar conmigo sobre su hija, pues fíjese que sí, pues necesitamos un psicólogo, ¿no? O sea, hablando de su hija. Y yo me atrevería a decir, pues todos lo necesitamos, ¿no? Porque necesitamos mantenimiento. Y ya nada más se reía y se reía como que era una cosa que ella ya había escuchado. Entonces, pues señores, los quiero invitar a que si les llega una revelación o algo de alguna cosa o situación en la cual ustedes digan como que esto no está bien, ¿no? Y llegan a una revelación a tal punto en el que digan que tiene que haber un cambio o por esto que ustedes identifiquen, por esto que me pasó, simplemente no despego en mi vida. Señores, pues no olvídense de lo social, olvídense del estatus, olvídense de cómo es visto esto, vayan y atiéndase, porque es un derecho obligatorio, es un derecho de ser humano, de lo que uno es, y uno tiene que, esta vida se trata de superar cosas, aprender, sobre todo de liberarse de ataduras que por ahí tenemos. Entonces, pues uno lo deja a la reflexión. Esto automáticamente sé que va a ayudar también a su relación con sus alumnos, sobre todo en la parte de que si tienen ese problema de que ven que les falta al respeto y ustedes llegan a resolver eso como se los he estado narrando, créanme que van a haber resultados y van a decir por qué no lo hice antes, o simplemente como dice la serie en Netflix, Bebé Reno, simplemente qué curioso, dice el comediante, el protagonista, nada más se trataba de que yo fuera honesto conmigo mismo y con lo que me pasa. Señores, pasen un excelente día y nos vemos en un próximo episodio. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.